¿Alguna vez te has detenido a observar ese pequeño detalle en el borde de tu toalla de baño? A simple vista parece solo un adorno, una parte más del diseño, pero lo que parecía un detalle insignificante terminó convirtiéndose en el centro de un debate viral en internet. Todo comenzó cuando Nate McGrady, un ingeniero de software, compartió su frustración en Twitter. Estoy seguro de que esta parte existe solo para encogerse, impedir que la toalla se doble bien y obligarte a comprar otra. Lo que parecía una simple broma desencadenó una tormenta de teorías, opiniones y por supuesto mucho humor. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar con respuestas de lo más creativas. Algunos aseguraron que esas franjas eran líneas de velocidad para que la toalla se seque más rápido. Otros, en tono de burla, dijeron que su único propósito era molestar y hacer que agradezcamos el lado que realmente seca las manos. Pero entre todas las respuestas, hubo una teoría que se viralizó más que las demás. Alguien sugirió que estas franjas en realidad tenían una función bastante práctica: dividir la toalla en zonas de uso. Un usuario escribió: la franja define cuál es la parte superior y cuál es la inferior, para que no te seques la cara donde antes te secaste las nalgas. Otro apoyó la idea y agregó: debajo de la línea es para el trasero, encima para el resto del cuerpo. Miles de personas empezaron a comentar que siempre habían usado la toalla de esa forma sin darse cuenta. Y así, lo que comenzó como una pregunta sencilla terminó convirtiéndose en un debate en toda la red. Pero ¿qué tan cierta es esta teoría? ¿Es posible que la industria textil haya diseñado esta franja con esa función en mente? ¿O tal vez es solo una coincidencia que ha sido reinterpretada por el ingenio de la gente? Lo cierto es que, más allá de todas las bromas, estas franjas tienen un nombre real y una función específica. Se les conoce como Dobby Border, o en español, borde Dobby. Y su existencia tiene menos que ver con dividir zonas del cuerpo y más con una cuestión técnica y de durabilidad. En el siguiente capítulo descubriremos por qué prácticamente todas las toallas tienen esta franja y cuál es su verdadero propósito, porque como veremos, incluso los objetos más cotidianos pueden esconder secretos fascinantes. A estas alturas ya sabemos que la famosa franja en las toallas no es solo un capricho del diseño, aunque Internet la ha convertido en una especie de zona de seguridad corporal. La realidad es que este pequeño detalle tiene un propósito mucho más técnico. Se llama Dobby Border, o en español, borde Dobby. Y aunque parezca un simple adorno, esta franja es el resultado de un proceso textil diseñado para mejorar la calidad y la durabilidad de las toallas. Pero ¿cómo funciona exactamente? Para entenderlo, primero hay que conocer la estructura de una toalla. Las toallas están hechas de un tipo de tela conocida como tejido de rizo, caracterizada por tener pequeños lazos que absorben la humedad. Sin embargo, este tipo de tela tiene un problema: se deshilacha con facilidad. Sin un refuerzo, los bordes de la toalla comenzarían a desgastarse rápidamente con cada lavado, causando que el tejido pierda su forma original y termine lleno de hilos sueltos. Aquí es donde entra en juego el borde Dobby. Este detalle se fabrica en un telar especial que comprime los hilos y los entrelaza con una mayor densidad, creando una franja más rígida y resistente. Un usuario en redes sociales más informado sobre el tema lo explicó de forma sencilla: el borde Dobby refuerza la estructura de la toalla, evita que los lados se enrosquen y le da un acabado más profesional. Otro usuario añadió: en esa parte la tela está más apretada, lo que reduce el desgaste y ayuda a doblarla mejor. Pero no esperes que absorba agua como el resto de la toalla, porque su densidad es mucho mayor. En pocas palabras, esta franja no está ahí para marcar zonas del cuerpo, sino para evitar que la toalla se deteriore rápidamente. Pero eso no es todo. Una empresa estadounidense especializada en textiles, Towel Hub, explicó en una entrevista con el New York Post que el borde Dobby tiene más beneficios de los que imaginamos. Según ellos, esta franja ayuda a que la toalla conserve su forma después de varios lavados y evita que las costuras laterales se debiliten. De hecho,
Si comparas una toalla con borde Dobby con una que no lo tiene, notarás la diferencia con el tiempo. Las toallas sin este refuerzo suelen enroscarse en los extremos, deshilacharse con facilidad y perder su apariencia original. En cambio, las que cuentan con esta franja mantienen su estructura por más tiempo y se desgastan de manera más uniforme. Ahora bien, ¿por qué la gente asocia esta parte de la toalla con un divisor corporal? Todo parece indicar que la diferencia de textura juega un papel clave en esta percepción. Como la franja Dobby no es tan absorbente como el resto de la toalla, muchas personas podrían haber evitado usar esa parte para secarse, asignándole de manera inconsciente un propósito secundario. Y así, con el tiempo, esta idea se transformó en una especie de norma no escrita que muchas personas siguen sin siquiera cuestionarla. Pero entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Hay una forma oficial de usar una toalla? En realidad no. Si prefieres seguir utilizando la franja como un separador de zonas, está bien. Si quieres ignorar todas las teorías y usar la toalla sin preocuparte por los bordes, también está bien. Lo importante es que ahora, la próxima vez que sostengas una toalla en tus manos, sabrás que ese detalle no es solo un adorno ni una conspiración de la industria textil. Es una solución práctica que ha pasado desapercibida durante años, pero todavía queda una pregunta en el aire. Si su propósito real es tan técnico y funcional, ¿por qué esta teoría del marcador corporal se volvió tan popular? En el siguiente capítulo exploraremos cómo Internet convirtió esta simple franja en un fenómeno viral y por qué el humor puede cambiar la forma en que percibimos los objetos más comunes. Ahora que sabemos que la franja en las toallas no es un simple adorno, sino una estructura diseñada para reforzar la durabilidad del tejido, queda una pregunta en el aire. Si su función es tan técnica y práctica, ¿por qué la gente sigue viéndola como un marcador de zonas del cuerpo? La respuesta está en algo mucho más poderoso que la lógica: el humor de Internet. En la era digital, cualquier cosa puede convertirse en un fenómeno viral. Lo hemos visto con el vestido azul y negro o blanco y dorado, con teorías sobre cómo deberían abrirse las puertas de los baños públicos, e incluso con debates sobre si las ruedas o las puertas son más numerosas en el mundo. La borda Dobby de las toallas fue víctima de este mismo fenómeno. Cuando alguien en redes sociales propuso la teoría de que la franja servía para separar la parte del cuerpo que toca el rostro de la que toca las nalgas, la idea se propagó rápidamente. No porque fuera cierta, sino porque era divertida. La gente comenzó a compartir sus propias experiencias, muchos asegurando que llevaban años utilizando la toalla de esa forma sin darse cuenta. Y aunque la explicación técnica ya estaba disponible, no fue suficiente para cambiar la percepción popular. Porque en el mundo digital, la verdad no siempre es lo más importante. A veces, una teoría absurda pero graciosa tiene más impacto que una explicación basada en hechos. Esto nos lleva a una cuestión interesante. ¿Por qué nos gusta tanto cuestionar detalles insignificantes? La psicología sugiere que esto ocurre porque nuestro cerebro está diseñado para encontrar patrones y buscar significado en todo. Cuando nos encontramos con un objeto cotidiano, algo que usamos todos los días sin pensar en ello, y de repente alguien nos ofrece una nueva interpretación, sentimos una especie de revelación. Es como si de repente hubiéramos visto algo que siempre estuvo ahí, pero nunca lo habíamos notado. Y si a eso le añadimos un toque de humor, el impacto es aún mayor. Así es como nacen los memes, las bromas virales y los debates absurdos en Internet. Y la borda Dobby no es la primera, ni será la última, en convertirse en un símbolo de este fenómeno. Pero esto nos deja con una última duda. Ahora que sabemos la verdad, ¿cambiará la forma en que la gente usa sus toallas? En el próximo capítulo exploraremos si el conocimiento técnico realmente cambia nuestras percepciones o si al final el humor y la costumbre son más fuertes que los hechos. A esta altura ya entendemos que la famosa franja en las toallas, conocida como borde Dobby, tiene una función clara: evitar que el tejido se deshilache y mejorar la durabilidad del producto. Pero con toda esta información sobre su propósito real, surge una nueva pregunta. ¿Este conocimiento realmente cambiará la forma en que las personas usan sus toallas? La respuesta es más compleja de lo que parece.
Porque aunque la explicación técnica es clara y lógica, no siempre basta con conocer la verdad para modificar un hábito. En muchas ocasiones, las costumbres y la cultura pesan más que los hechos. Y en este caso, la teoría de que la franja sirve para separar zonas del cuerpo ya se ha arraigado en la mentalidad de muchas personas. Es un fenómeno interesante. Cuando algo nos parece práctico, incluso si su origen es un malentendido, seguimos haciéndolo. En otras palabras, si la gente ha decidido que la franja es una guía para saber qué parte de la toalla usar en cada zona del cuerpo, entonces, para ellos, esa será su función, independientemente de la realidad. Este tipo de comportamiento es común en la vida cotidiana. Por ejemplo, en algunas culturas, la gente evita pasar debajo de una escalera porque creen que trae mala suerte. No importa si hay una explicación lógica para desmentirlo, el hábito sigue existiendo. Lo mismo ocurre con otras creencias populares. Muchas personas creen que el microondas puede eliminar los nutrientes de la comida, aunque los científicos han demostrado que esto no es cierto. Otros aseguran que los mosquitos pican más a quienes tienen sangre dulce, cuando en realidad los insectos se sienten atraídos por el dióxido de carbono y el sudor. Y así sucede con muchas otras ideas que han sido transmitidas de generación en generación. La borda Dobby simplemente se ha convertido en una nueva versión de este tipo de creencias. Así que, aunque sepamos que su verdadero propósito es reforzar la toalla y evitar el desgaste, es probable que muchas personas sigan usándola como un divisor de zonas porque les parece lógico o simplemente divertido. Después de todo, si una idea facilita la vida o hace que algo tenga más sentido en la rutina diaria, la gente la adopta sin importar su origen. Entonces, ¿significa esto que la explicación técnica es irrelevante? No necesariamente. Lo importante aquí es que este debate ha logrado algo que rara vez ocurre con objetos cotidianos: hacer que la gente preste más atención a los pequeños detalles. Porque al final, lo más interesante no es solo la respuesta, sino el hecho de que algo tan simple como una franja en una toalla haya generado tanta curiosidad. Y esto nos lleva a la última gran pregunta: ¿qué aprendemos realmente de toda esta historia? En el próximo capítulo veremos cómo este tipo de debates nos ayudan a entender mejor no solo los objetos que usamos todos los días, sino también cómo funciona nuestra percepción y la manera en que creamos significado a partir de lo que nos rodea. Ahora que hemos llegado al final de esta historia, una cosa queda clara: una simple franja en una toalla puede generar más debate del que cualquiera hubiera imaginado. Lo que comenzó como una broma en redes sociales terminó revelando cómo interpretamos el mundo y cómo pequeños detalles pueden volverse grandes misterios. Pero lo más interesante de este caso no es solo la función real de la borda Dobby, sino lo que este debate nos enseña sobre la percepción y la costumbre. Porque al final, ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, que las cosas que damos por sentadas pueden esconder historias más profundas. Todos hemos usado una toalla en algún momento de nuestras vidas, pero ¿cuántos realmente habían notado ese detalle antes de que se hiciera viral? Este caso nos recuerda que el diseño de los objetos cotidianos no es aleatorio. Cada parte de un producto puede tener una razón de ser, incluso si nunca nos hemos detenido a preguntarnos por qué. Segundo, que el conocimiento técnico no siempre cambia la forma en que usamos las cosas. Ahora sabemos que la borda Dobby no se hizo para dividir zonas del cuerpo, sino para mejorar la durabilidad de la toalla. Pero, ¿eso significa que la gente dejará de verla como una referencia para saber qué parte usar en cada zona? Probablemente no, y está bien, porque una de las cosas más fascinantes del ser humano es su capacidad de reinterpretar objetos y darles nuevos significados. Así es como la cultura se transforma, así es como nacen las costumbres y así es como pequeños detalles se convierten en temas de conversación global. Y finalmente, esta historia nos deja con una última reflexión. A veces no importa cuál sea la respuesta correcta. A veces lo que realmente importa es la conversación que surge en torno a ella. Porque en un mundo lleno de información y tecnología, detenernos a debatir sobre algo tan cotidiano como una toalla nos recuerda que la curiosidad sigue siendo una de las mayores características de la inteligencia humana.
Así que la próxima vez que uses una toalla y veas esa franja en el borde, tal vez sonrías al recordar esta historia. Tal vez pienses en cómo algo tan pequeño puede llevarnos a grandes preguntas. O tal vez simplemente sigas usando la toalla como siempre lo has hecho, porque al final no importa de qué lado te seques. Lo importante es que ahora sabes por qué esa franja está ahí.